Confiaba en la gente con demasiada facilidad, y esa confianza fue lo primero que usaron en su contra, porque cuando miró atrás más tarde, se dio cuenta de que la traición no comenzó con un gran momento, sino con muchas pequeñas señales que decidió ignorar, señales que parecían inofensivas en ese momento, sonrisas que se quedaron un segundo de más, promesas que sonaban sinceras pero no tenían peso, y un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Y en la noche en que todo finalmente se rompió, al principio no estaba enojado, estaba confundido, sentado solo en su pequeño apartamento con las luces de la ciudad parpadeando fuera de la ventana, como si nada hubiera cambiado, a pesar de que todo su mundo se había derrumbado silenciosamente, porque el hombre en el que más confiaba, al que defendía en cada discusión y protegía a sus espaldas, había estado trabajando en su contra durante meses, tal vez más, alimentando con mentiras a otros, robando el crédito por su trabajo y alejando lentamente a la gente de él mientras fingía estar a su lado. Y cuando la verdad finalmente lo alcanzó, no llegó con gritos ni confrontación, llegó a través de un error por descuido, un mensaje enviado al teléfono equivocado, palabras que nunca estuvieron destinadas a sus ojos, palabras que confirmaron lo que su corazón había tenido miedo de creer, que la lealtad no significaba nada para alguien a quien una vez llamó familia. Y en ese momento sus manos temblaron, no de miedo, sino de una decepción tan profunda que se sentía más pesada que la ira, porque la traición de un extraño duele menos que la traición de alguien que conoce tus debilidades, y mientras estaba sentado ahí leyendo las palabras una y otra vez, su mente repasó cada momento en el que había elegido la confianza sobre la duda, cada vez que ignoró sus instintos, y en lugar de reaccionar en voz alta, en lugar de llamar o confrontar, hizo algo mucho más peligroso, permaneció en silencio, porque el silencio le dio tiempo y el tiempo le dio claridad, y la claridad se convirtió lentamente en un plan, no uno imprudente impulsado por la rabia, sino uno cuidadoso construido sobre la paciencia, porque sabía una cosa con certeza: las personas que traicionan a otros creen que son más inteligentes que todos los demás, y esa creencia los hace descuidados, y durante los siguientes días observó atentamente, escuchó más de lo que habló, notó con qué facilidad el traidor continuó fingiendo, riendo, estrechando manos, diciendo las mismas mentiras con confianza, sin darse cuenta de que el juego ya había cambiado, sin darse cuenta de que cada paso adelante era en realidad lo acercaba a la verdad que eventualmente lo dejaría expuesto, y mientras el traidor dormía en paz, creyendo que había ganado, el hombre al que traicionó estaba despierto cada noche, sin planear daño, sin desear dolor, sino recopilando pruebas, conectando puntos, entendiendo patrones y, lo más importante, aprendiendo cuán profundamente temen las personas la verdad cuando creen que nunca saldrá a la luz, y a medida que pasaban los días, el dolor dentro de él se transformó lentamente en enfoque, porque se dio cuenta de que la venganza no tenía que ser ruidosa, no tenía que destruir vidas, solo necesitaba revelar la realidad, y la realidad, cuando se revela en el momento adecuado, puede silenciar las mentiras de maneras que ninguna confrontación podría, y cuanto más aprendía, más claro se volvía que esta traición no era personal en la forma en que pensó al principio, era oportunista, impulsada por los celos y el miedo, porque el traidor vio algo en él que nunca podría ser, respetado sin manipulación, confiable sin engaño, y en lugar de mejorarse a sí mismo, eligió derribar a alguien más, y esa comprensión no trajo paz, pero trajo propósito, porque ahora la historia ya no se trataba de dolor, se trataba de equilibrio, y mientras estaba de pie una mañana mirando su reflejo, con los ojos cansados pero firmes, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que pasara lo que pasara después, no perdería su dignidad, no se convertiría en lo que lo traicionó, y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, llegaría con calma, inesperadamente y de una manera que nadie podría negar, y mientras el mundo a su alrededor continuaba como normal, reuniones, conversaciones, risas, favores intercambiados, los cimientos debajo de la vida del traidor ya se estaban agrietando, aunque él aún no lo sintiera, y esa era la parte más peligrosa de todas, porque la venganza más efectiva es la que la otra persona nunca ve venir, hasta que ya es demasiado tarde para detenerla.
El error del traidor no explotó instantáneamente, se asentó silenciosamente como el polvo, y él sabía que no debía apresurarse hacia él, porque la verdad apresurada a menudo se entierra, mientras que la verdad paciente espera hasta que ya no hay dónde esconderse, y durante los siguientes días notó un cambio en el aire a su alrededor. Las conversaciones bajaron de tono cuando entró en la reunión, las miradas intercambiadas demasiado rápido, y el traidor, una vez relajado y ruidoso, había comenzado a explicarse demasiado, llenando el silencio con detalles innecesarios, una clara señal de miedo colándose bajo la confianza, y casi sintió pena por él. Casi, porque la compasión desaparece cuando recuerdas el costo del engaño, las noches de duda, las amistades tensadas, la reputación dañada silenciosamente, y recordó a sí mismo que esto no era crueldad, esto era balance, y el balance siempre se siente injusto para el que inclinó la balanza primero, y en lugar de actuar, se centró en fortalecer su propia posición, reconstruir relaciones sin acusaciones, decir solo hechos cuando se le preguntaba, nunca presionar, nunca defender demasiado, porque la desesperación huele a culpa aunque sea inocente, y lentamente la gente empezó a notar el cambio en el aire, un hombre explicando constantemente, otro con calma y consistencia, y la consistencia es difícil de fingir con el tiempo. Hubo un momento durante una discusión en grupo en el que el traidor se atribuyó con seguridad una decisión que nunca había tomado, y sin alzar la voz ni mostrar emoción, simplemente hizo una pregunta en voz baja, una que sonaba bastante inocente, pero forzó el silencio en la reunión. Por una fracción de segundo, el traidor se quedó paralizado, los ojos parpadeando, buscando una respuesta que no estaba ahí, y en esa pausa, algo cambió, no públicamente, no en voz alta, sino internamente, en las mentes de los que observaban, porque la duda finalmente había encontrado un hogar, y después el traidor lo evitó, no por culpa, sino por miedo, porque nada asusta más a un mentiroso que alguien que no necesita hablar mucho, y esa distancia solo facilitó que la verdad creciera por sí misma, porque ahora otros llenaban el silencio con sus propias preguntas, y él escuchaba, sin guiarlos nunca, sin confirmar más de lo necesario, haciendo que la gente llegara a sus propias conclusiones, porque las conclusiones alcanzadas en solitario son más fuertes que las acusaciones, y por la noche, cuando reflexionaba sobre todo, se dio cuenta de que lo más difícil de la venganza era la moderación, contenerse cuando sabes que tienes razón, resistir el impulso de limpiar tu nombre inmediatamente, confiar en que la verdad, cuando se revelara en el momento adecuado, no solo lo defendería, sino desmantelaría la mentira por completo. Y el traidor, sintiendo que el control se le escapaba, comenzó a hacer afirmaciones más audaces, a distanciarse de la responsabilidad y al hacerlo, solo expuso los mismos patrones que creía ocultos, y entonces llegó el momento que lo confirmó todo, una reunión destinada a celebrar progresos, donde el traidor recibió el protagonismo, y mientras hablaba con seguridad, la evidencia comenzó a circular silenciosamente, no de él, sino de otros, documentos, cronogramas, hechos simples que contradecían la historia que se contaba, y vio cómo las expresiones cambiaban una a una, la confusión se convirtió en entendimiento, el entendimiento se convirtió en silencio, y permaneció quieto, sin disfrutarlo, sin sonreír, porque la venganza ya no era el objetivo, era la claridad, y la claridad tiene un peso que ninguna mentira puede soportar por mucho tiempo, y cuando la reunión terminó, no se dijo nada abiertamente, no se lanzaron acusaciones, no se crearon escenas, pero sucedió algo mucho más poderoso, la confianza cambió, y una vez que la confianza se aleja, ninguna cantidad de explicación puede recuperarla, y mientras se alejaba esa noche, supo que el momento final se acercaba, porque cuando las mentiras comienzan a derrumbarse silenciosamente, el que las construyó siempre entra en pánico, y el pánico hace que las personas revelen todo lo que estaban tratando de esconder. El pánico no llegó en voz alta para el traidor, llegó en fragmentos, movimientos inquietos, sonrisas forzadas, amabilidad repentina que se sentía fuera de lugar y preguntas hechas con demasiada frecuencia, y él notó todo,
porque una vez que entiendes el patrón de alguien, incluso los pequeños cambios se vuelven obvios, y el traidor comenzó a acercarse más, a verificar sin razón, a ofrecer ayuda que nunca antes se había ofrecido, y fue algo trágico lo predecible que se volvió, porque las personas que se sienten expuestas intentan recuperar el control fingiendo que no hay nada malo, mientras escanean silenciosamente los rostros por señales de sospecha, y él no dio ninguna, manteniéndose firme, respetuoso, distante pero no frío, porque la frialdad haría sonar las alarmas y la calidez invitaría a la manipulación, y en este balance encontró fuerza, y entre bastidores la verdad continuó moviéndose por sí misma, conversaciones sucediendo sin que él estuviera presente, dudas solidificando, cronogramas comparados, y lo que una vez parecía confianza ahora parecía una compensación, y el traidor, sintiendo el aislamiento, tomó su peor decisión hasta ahora, trató de culparme directamente, creyendo que crear distancia protegería su propia imagen, pero las mentiras que se extienden demasiado siempre se rompen. La acusación fue sutil, hecha con indiferencia, pero llegó a los oídos equivocados, a gente que ya había visto suficiente para cuestionar sus motivos, y en lugar de dañarlo, confirmó sus sospechas, porque la falsa confianza desvanece rápidamente ante hechos discretos, y observó cómo el apoyo volvía lentamente a él, no en voz alta, no con disculpas, sino con pequeños gestos, invitaciones extendidas de nuevo, preguntas